Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la segunda sesión del curso virtual Cierre Contable Tributario Ejercicio 2024 a cargo de la doctora Rosa Ortega Salavarría, directora de la revista Contadores y Empresas. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Muchas gracias. Bien, un saludo fraterno, cordial a cada uno de los participantes que nos acompañan en esta segunda sesión de cierre contable tributario. Como siempre, esperando que se encuentren bien. Vamos a realizar o vamos a revisar el día de hoy los temas vinculados a propiedad, planta y equipo, y obviamente ello implica también la depreciación. Luego veremos algunos aspectos relacionados con el arrendamiento operativo, considerando la NIF 16. Y el otro tema que vamos a abordar está referido a lo que son gastos, específicamente las condiciones generales que se deben observar, se deben tener en cuenta para efectos de su deducción. Y como tema final, como tópico final, abordaremos sobre los intereses deducibles, haciendo también ahí un contraste entre el tratamiento contable versus tributario y algunos aspectos importantes a observar o a tener en cuenta, ¿no? Todo dentro del marco del proceso de cierre contable tributario, ¿ok? Eh, Cualquier duda, consulta o pregunta que pudieran tener, como siempre, la pueden formular vía chat, ¿ok? Sobre este tema de propiedad, planta y equipo, en términos contables, ¿no? Está comprendido, está incluido dentro de lo que es la NIC 16, ¿ok? Y al respecto, dos aspectos o dos supuestos sumamente relevantes e importantes vinculados con este tipo de activos conformantes de este rubro corresponde a su definición y principio de reconocimiento, ¿no? Deben cumplir estos activos esa definición y que dentro de ese supuesto está que se usen, ¿no? En las actividades de la empresa, producción, administración, se destinen al arrendamiento. Y la otra condición está referida al uso que deben utilizarse en un plazo mayor a un año, es decir, deben tener una vida mayor a un año. Y ello también se conoce o se determina o se define como un criterio de permanencia. Ello es lo que define o permite identificar las características propiamente de un bien de este rubro, ¿no? De propiedad, planta y equipo. Ese es un primer supuesto. Y luego el tema del principio de reconocimiento o también conocido como las condiciones de reconocimiento, en virtud de las cuales se señala que un activo que cumple la definición, ¿no? Debe evaluarse también si se cumplen esas condiciones para que se reconozca como tal. ¿Y cuáles son esas condiciones? La probabilidad de obtener beneficios económicos y que el costo se pueda medir confiablemente. Esas son las condiciones en virtud de las cuales se procede al reconocimiento. Esta evaluación del principio de reconocimiento se realiza al inicio o posteriormente. Al inicio, ya sea en el momento de la adquisición o construcción de una partida de este rubro, y posteriormente, según la NIC 16 se menciona como supuestos cuando se cuando se añade, sustituye parte del elemento o para mantenerlo, ¿no? Añadir, sustituir o mantenerlo. Entonces, sobre este particular, ¿no? Si nosotros revisamos la NIC 16, es así como se establece, inicio y posteriormente. Entonces, de este término posteriormente es que ha derivado un poco el análisis o digamos, el concepto de desembolsos posteriores, ¿no? Desembolsos que surgen o que se generan cuando el activo ya está en uso. Y respecto de esos desembolsos posteriores, ¿no? Propiamente lo que corresponde, lo que procede es analizar si califican como costo o como gasto. ¿Ok? Obviamente, si son costo, también se conocen o se denominan como costos posteriores, y que ese es el término que ha sido recogido en la LIR según lo que ahora vamos a revisar. Entonces, si cumple el principio de reconocimiento respecto de esos desembolsos posteriores, van a ser parte del costo o van a incluirse en el
activo. Por el contrario, si no cumplen, ¿no?, ese principio, entonces simplemente se van a reconocer como gasto. Supuestos típicos de estos desembolsos que se reconocen como gasto corresponden a lo que son el costo de mano de obra y consumibles, ¿no? De acuerdo a lo que señala la NIC 16, lo menciona como conservación, reparación y mantenimiento. Ahora, en la doctrina contable se ha acuñado el término de mantenimiento menor para hacer referencia a aquel mantenimiento rutinario, ¿no?, y que va a ir o que se va a reconocer como gasto. Cuando es un mantenimiento que ya involucra, ¿no?, conceptos que, por ejemplo, podrían ser sustituir, reemplazos importantes, añadir, ya estamos hablando de un mantenimiento que va a formar parte del costo y en ese caso, según la doctrina contable, se le conoce o se le denomina como un mantenimiento mayor, ¿ok? Pero vamos, más allá del término, ¿no? Más allá del término que se pueda utilizar, conservación, reparación, gran reparación, remodelación, ampliación, mejora, lo importante, lo relevante es identificar ello, ¿no? Sobre todo la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. Entonces, en el cierre, siempre se recomienda efectuar la revisión también de este rubro, ¿no? ¿Qué conceptos o qué desembolsos se han producido? Se ha realizado la adquisición de un activo, se ha determinado su costo, se ha tenido cuidado con los costos directamente involucrados y sobre los desembolsos posteriores se ha hecho la debida evaluación para identificar si es costo o gasto, ¿no? Y bueno, si por A o B faltó o se complementa luego con un análisis a posteriori, hacer la rectificación dentro del propio ejercicio, ¿no? Considerando que ello también puede impactar, pues, no solo en el activo, sino en su depreciación, ¿ok? Entonces, siempre es importante hacer esta revisión antes del cierre del ejercicio. Ahora, contrastando con la parte tributaria, a nivel tributario el término que se usa es activo fijo, ¿no? Activo fijo que alude a los bienes que sufren desgaste o agotamiento y cuya condición principal para fines tributarios es que se utilicen en la generación de rentas grabadas, ¿ok? Entonces, ese activo fijo alude a los bienes, repito, que sufren desgaste o agotamiento y que para efectos que sea aceptable o deducible la depreciación, deben utilizarse en la generación de rentas grabadas. Ahora, sobre el particular, en la práctica o en la legislación del impuesto a la renta, no se observa o no se aprecia que se haya realizado o incluido una definición, ¿no? Una definición de este concepto, ¿no? Ni de activos fijos ni de activos intangibles. Entonces, el criterio que tiene tanto el Tribunal Fiscal como la Administración Tributaria es que se considere o que resulte de aplicación las normas contables para efectos de darle contenido, ¿no? Para efectos de darle contenido respecto al alcance de estos términos. Sin perjuicio de ello, ¿no? Recuerden, tengan en consideración lo que vimos en la primera sesión, que las NIF no son fuente de derecho, correcto, son normas técnicas, no jurídicas, y que podrían considerarse para fines tributarios, pero siempre, siempre y cuando no se opongan, ¿no? No se opongan a lo previsto en la legislación del impuesto a la renta, ¿ok? En línea con ello, en el artículo 44 de la LIR que regula, pues, los gastos no deducibles, en el literal E se señala que no resultan, ¿no?, aceptables las sumas que se invierten en la adquisición de bienes, entiéndase que van a calificar como activo. Entonces, lo que se trata de regular o establecer aquí es que si se efectúa la adquisición de bienes, su costo no se puede deducir en un solo ejercicio, ¿no?, sino que tiene que reconocerse como tal, como activo, y su deducción vendrá pues vía depreciación. Igual se ha aplicado la regla respecto de costos posteriores, ¿no? Si se incorporan al activo, según las normas contables, no se puede o no resultan deducibles en el ejercicio, ¿correcto? Y luego vemos un supuesto de excepción referido al cuarto de la UIT, ¿no? El famoso cuarto de la UIT. Pero antes de entrar en el supuesto de sección, vemos que a nivel contable mencionamos propiedad, planta, equipo, la NIC 16, que es el rubro que estamos analizando. Tributariamente es activo fijo, ¿ok?
Lo que debemos observar y considerar es qué tratamiento le otorgamos a nivel fiscal, a nivel tributario, a las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión se encuentran, de acuerdo, se encuentran bajo los requerimientos de la NIC 40, ¿no? Si es NIF plena y tienen un tratamiento distinto, específico a nivel contable. Por ejemplo, si se opta por su medición a valor razonable, se señala o se determina que ya no se deprecia. ¿Ok? Esto bajo, repito, los requerimientos de la NI 40, ¿no? Si se miden a valor razonable, ya no se efectúa su depreciación. El tema es cuál es la mirada o el tratamiento tributario, porque si nosotros revisamos los criterios de SUNAT, por ejemplo, aluden a que los bienes del activo fijo corresponden, ¿no?, a aquellos comprendidos en la NIC 16, ¿sí? Pero ¿cómo quedan estos bienes, por ejemplo, comprendidos en la NIC 40, propiedad de inversión? ¿No? A nivel fiscal, ¿en qué rubro se clasificarían o qué tratamiento se debería dar? ¿No? La propiedad de inversión que corresponde pues a los inmuebles, ¿no? Terreno más edificación. Y si nosotros revisamos, no hay mayores opciones, ¿no? Al nivel tributario. O son activos fijos, intangibles, eso es la clasificación que existe. Entonces, yo me permito siempre señalar, considerar que al margen del tratamiento contable a nivel tributario, pues tendrían también que incluirse dentro de este rubro activo fijo, aunque puede resultar un tanto forzado, ¿no? A veces no tan claro a nivel contable, pero para fines tributarios tendríamos que incluirlo en esa categoría, ¿no? Para a nivel fiscal, ¿ok? Esto, entre otros supuestos que están comprendidos, ¿no?, en otras normas contables, no necesariamente en la NIC 16, pero que para fines tributarios engarzarían dentro del concepto de activo fijo. ¿Ok? Ahora, entrando ya en materia sobre el supuesto de excepción, conocemos, ¿no? Es un tema que se sabe que cuando se adquiere un activo, ¿no?, que se puede reconocer como gasto si el valor integral del bien, incluyendo sus partes, piezas, componentes, ¿no?, no supera el cuarto de la UIT. ¿Ok? Entonces, cuando el valor integral de un bien no supera el cuarto de la UIT, puede reconocerse como gasto, ¿correcto? Puede reconocerse como gasto a nivel fiscal. Ojo, este parámetro es de carácter tributario, no así para efectos contables, ¿no? A nivel contable, lo que nosotros evaluamos o miramos es de acuerdo a la política de materialidad. Y esa política de materialidad, como les comentaba en la sesión anterior, involucra aspectos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Entonces, siempre partamos de ello. Ese cuarto de la UIT no es un limitante para efectos financieros, sino para efectos tributarios. Y ahora, ahí incluso sobre ese supuesto se señala que no es aplicable, si este supuesto no es aplicable cuando los bienes de uso forman parte de un conjunto o equipo necesario para su funcionamiento, en cuyo caso se aprecia el valor en su integridad. Este tema de si forman o no parte de un conjunto o equipo para su funcionamiento no es un tema menor, ¿eh? Si bien hablamos de un cuarto de la UIT y algunos podrán decir, bueno, no es material, ¿no? ¿De cuántos estaremos hablando? Un bien unitario de tanto, de 200, 100 soles en global puede tener contingencias importantes, ¿ok? En global sí puede llegar a tener contingencias importantes, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado sobre este caso, ¿no? Cuando forman parte de un conjunto o equipo necesario para su funcionamiento, ¿no? Y en ese caso, observen o tengan cuidado de que ello no implicará, pues, o no significará, ¿no? O no significará que se pueda reconocer como gasto. Ahí sobre el particular, ¿no? ¿Cómo se determina que los bienes forman parte de un conjunto o equipo necesario para su funcionamiento? La línea jurisprudencial que ha desarrollado el Tribunal Fiscal señala que se debe analizar según las funciones, ¿no? Si estos bienes carecen aisladamente de utilidad, ¿no? Entonces sí forman parte de un conjunto o equipo necesario, ¿ok? Y ello en la segunda
resolución o en la resolución que se cita ahí del 2021, se indica incluso que no obstante que dicho bien es independiente y separable de otros bienes, ¿no? Pues tiene otra naturaleza. Si para efectos de su funcionamiento depende de esos otros bienes, entonces estamos hablando de un conjunto. No se analiza si el bien se separa o no de otros, sino a nivel de funcionamiento. Si como tal, para su funcionamiento, debe realizarse en conjunto, entonces no podría verse el valor individual. Simplemente no le aplica la regla, ¿no? Simplemente no le resulta aplicable la regla que estamos analizando del cuarto de la UIT, ¿ok? Del cuarto de la UIT. En línea con este supuesto y con la introducción que hemos hecho sobre activo fijo, en su momento la administración allá emitió un informe en el 2019, el 149, y en el que, entre otras cosas, señaló la forma como se va a recuperar, ¿no? Cómo se puede recuperar la inversión de un activo fijo. Entiéndase, más allá de ver que financieramente no es propiamente quizás una recuperación, entiéndase o debería comprenderse que lo que Sunat ha señalado o esbozado, ¿no? Sobre estos supuestos es la opción o los supuestos en virtud a los cuales se va a proceder a la deducción del costo invertido del activo, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos por los que se efectúa la deducción del costo del activo? ¿Ok? Más allá que lo veamos como formas de recuperación. Un primer caso es cuando se deducen como costo, cuando se enajenan, y eso es lo que vimos en la sesión anterior, ¿no? Cuando se enajenan, califica como costo computable y ahí pues se deducirá de los ingresos para determinar la renta bruta. Ese es el primer supuesto. El otro caso es cuando se deducen como gasto, en el caso que los bienes no superen el cuarto de la UIT, que es lo que acabamos de desarrollar ahora, ¿correcto? Cuando no superan el cuarto de la UIT. Otro supuesto es como pérdida extraordinaria, y ahí es lo que les digo, que no se trata de una forma de recuperación, sino entiéndase la deducción del costo del activo, porque alguien podría decir como una pérdida puede ser una recuperación. Lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de pérdidas extraordinarias, en la medida que se cumpla con lo que prevé el literal D del artículo 37 de la LIR, pues ese concepto será deducible, ¿no? Será deducible. También se puede deducir el costo vía la depreciación, ¿no? Acá, según el criterio SUNATI, que ahora vamos a revisar algunas controversias, la deducción por las depreciaciones admitidas y que deben encontrarse contabilizadas. Y el último caso o supuesto está referido a lo que son activos obsoletos o fuera de uso, ¿no? Que también vamos a ver algunas cuestiones ahí. ¿Ok? Entonces, costo computable, el cuarto de la UIT que ya comentamos, y vamos a ver ahora la formación del costo y luego decantaremos en el tema de la depreciación. ¿Ok? Me pareció bastante ilustrativo este desarrollo que hace la administración tributaria sobre los supuestos, ¿no? Que sabemos existen en la práctica. Ahora, en el caso de activo fijo, ¿no? Para fines tributarios, se señala que los costos posteriores se determinan, ¿sí? Se determinan en función, ¿sí? Los costos posteriores se determinan en función a lo previsto en las normas contables, ¿sí? Habíamos mencionado que la aplicación de las NIF, ¿no? Se efectúa en tanto no se oponga a lo previsto en la legislación del impuesto a la renta. Ahora, con el caso de costos posteriores ocurre algo específico, algo particular. Claramente se señala, se determina, se incide, ¿no? Que serán o calificarán como costo, parte del costo computable, en la medida que sean costos según las normas contables. Entonces ahí sí lo que se observa en ese caso es que hay una remisión expresa, ¿no? Una remisión expresa a la aplicación de las normas contables. Por ello ahí en la definición se indica que corresponden a los costos incurridos respecto, ¿no? Respecto de los cuales, ¿sí? Se van a ver afectados a la generación de rentas grabadas y que de conformidad en lo dispuesto en las normas contables se deben reconocer como costo.
¿ok? Es decir, se va a resultar aplicable lo que hemos visto al inicio, ¿no? El principio de reconocimiento. Sobre esto, SUNAT también, complementando este análisis, SUNAT señala que conforme a lo previsto en la NIC 16, para el reconocimiento como costo posterior se debe tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Un costo diferente al derivado del mantenimiento, obviamente, porque si es mantenimiento es gasto, estamos hablando de un costo distinto y que debe cumplir los requisitos de reconocimiento, ¿no? Es decir, según lo que hemos revisado para la NIC 16. ¿Qué controversias se pueden observar en ese caso? Que hay una remisión expresa a las normas contables, es una fórmula legal abierta, sin restricciones ni limitaciones, pero hay que tener en cuenta que bajo NIF nosotros efectuamos juicios, criterios y estimaciones que deben estar dentro del marco, obviamente, de lo razonable, pero estimaciones al fin para efectos del reconocimiento y evaluación. Y esos supuestos están proscritos en la legislación en general del impuesto a la renta, ¿no? Las estimaciones no resultan aplicables. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos casos de desembolsos posteriores y luego y más aún cuando vemos sustituciones, bajas, reemplazos, ¿no? A nivel contable tenemos que aplicar estimaciones, juicios, criterios, procedimientos, pero para fines contables nos han señalado que se aplica pues las normas contables para definir o identificar costos posteriores y considero que no implica que a nivel tributario se admitan estos supuestos de estimaciones, ¿ok? eh, a nivel fiscal en general no procedería. Quizás faltó evaluar este análisis cuando se efectuó la modificatoria, ¿no? Quizás se miró costos posteriores solo dentro de lo tangible, ¿no? Adiciones, ampliaciones, reemplazos, pero no todo lo que involucra, ¿no? El tratamiento contable, ¿no? Para identificar, por ejemplo, un activo, el supuesto de reemplazos y sustituciones es un caso que no se advierte que haya sido observado, conciliado y que finalmente en la práctica genera para los contribuyentes sendas controversias. ¿Ok? Mm, Ahí tenemos a nivel de casuística jurisprudencial, ¿sí? Un análisis si es costo posterior o gasto, ¿correcto? Por ejemplo, se alude al servicio de reparación integral que se indica es que la entrega de un nuevo estator, componente fundamental del generador, que es el elemento fundamental de la turbina, permite poner en estado de operatividad la planta, ¿no? Por lo cual, ¿no? En ese caso, debieron ser activados, ¿ok? Es decir, en la medida que se advierta esa potencial, ¿no? Probabilidad de generar beneficios económicos futuros, ese desembolso calificaría como un costo posterior, ¿no? Obviamente que, como revisamos aquí, como vemos en la jurisprudencia, si bien se señala que se aplican las normas contables, es decir, el principio de reconocimiento, en la práctica sabemos pues que para identificar si un desembolso realizado en activos es costo o gasto, ¿no? Ello requiere, ¿no? Según el importe involucrado, según la especialidad, según el sector, que se recurra pues a especialistas, ¿no? Muchas veces siempre recomiendo, ¿no? Tiene que contarse con un informe técnico que permita validar el criterio del profesional contable. Según ese informe técnico, ¿no? A, B, C, ¿no? Se desarrolla lo que se ha efectuado, qué es lo que ello impacta en el activo y sobre eso se podrá forjar el criterio o el tratamiento contable, ¿ok? No nos compete a nosotros analizar, por ejemplo, los efectos que se producen en este estator o en este generador respecto de esa, luego de esa reparación, ¿no? Entonces siempre la recomendación es ello, ¿no? Revisar, ver qué conceptos se están generando y para definir el tratamiento contable, pues solicitar el informe respectivo, ¿no? Del área técnica. El otro supuesto sobre reparación y conservación, cuando estamos frente a un gasto, se señala que son necesarios para que el bien, ¿no?
vuelva a estar en perfectas condiciones mediante trabajos que no incrementan su capacidad, sino procuran o provocan que se recupere, es decir, la reparación, la conservación